Ya sean almas errantes o espíritus que respiran dentro de los bosques de la tierra, incluso dioses antiguos, aquellos que se comunican con esas entidades son conocidos como chamanes. Hola a todo el mundo detrás de la pantalla, aquí es Ryu y bienvenidos a una nueva temporada, una nueva estética aquí en nuestro lugar favorito. Como les comenté hace un tiempo en mis redes, no me sigan en mis redes, en realidad es puro shitpost y berrinches sin sentido, por favor. Mi disco duro anterior murió, y aunque no perdí ningún archivo, ninguna información, me tomó bastante tiempo poder dejar mi equipo de nuevo en condiciones de trabajar en videos. Pero ya está en teoría todo resuelto, así que qué mejor forma de volver a empezar que con una serie totalmente nueva, centrada en aquello que más nos gusta aquí en nuestro lugar favorito. Porque es cierto que aunque no hay más proyectos animados de Shaman King en el horizonte, sí que aún queda mucho de qué hablar sobre mi historia favorita, así que alertados de spoilers hasta la médula, acompáñame en este recorrido analizando a los personajes más importantes de este mítico relato. Y el primero de todos debe ser por fuerza Por culpa de las clases vespertinas se me hizo tarde. Hola, ¿cómo estás, querido Io? Yo fui capaz de llegar a este lugar porque Io me ha enseñado que puedo hacerlo. Manta Oyamada, ni más ni menos. El enano cabezón es, en mi siempre debatible opinión, el personaje angular sobre el que se sostiene toda la historia. Manta es nuestro narrador en este universo y primer personaje que nos es presentado. Es desde su perspectiva que toda la historia cobra sentido, y entender eso es vital para poder comprender cómo se desenvuelven los demás personajes dentro de esta gran narración. Además que, al ser solo un humano común sin poderes en un mundo lleno de dioses, demonios y grandes guerreros, muchas veces Manta es pasado a llevar a un segundo plano, siendo que él merece mucho más que eso. Así que sí, por eso esta serie comienza con esta pregunta. Como mencioné recién, Manta es un simple niño de unos 14 años al empezar la historia de Shaman King. Es un niño genio, muy bajito, muy cabezón, muy gritón, y lleva una vida monótona y sin mucho interés que sobrelleva más que nada por inercia. Hace lo que tiene que hacer y ya, lo que esperan que haga y nada más. Es el heredero de la importante compañía que lidera su padre. Su destino no es otro que hacerse cargo de dicha compañía cuando llegue a la edad necesaria. Manta en su origen representa a la persona promedio de la moderna urbe nipona de finales de los 90. Vive encarnado en sus estudios y sus responsabilidades. Rara vez mira a su alrededor y está totalmente desvinculado de la parte más natural, espiritual y esencial de la vida. Manta es un enajenado. Eso hasta que irrumpe en su vida el protagonista de nuestra historia, Io Asakura, que visitaremos próximamente. Io se presenta como una antítesis de Manta, y quiero que se acostumbren a esa palabra antítesis porque la usaremos mucho durante estos análisis. Io sobre todo es antítesis de mucha gente en esta historia. Donde Manta es responsable, riguroso y escandaloso, Io por su parte es flojo, despreocupado y desobligado. Manta de hecho se siente ofendido en principio por la forma de ser de Io. Siente que su actitud es un desprecio a todo el esfuerzo que él y otras personas normales ponen en su vida, pero rápidamente esta visión cambia porque Io demuestra que solo era un prejuicio de su parte. Son personas diferentes con capacidades, prioridades y perspectivas diferentes, y está bien que por ende actúen y busquen cosas distintas. Así empieza la transformación de Manta al romperse su percepción de la vida, de la muerte ahora que es consciente de los espíritus y que el mundo es mucho más grande y complejo de lo que sus estudios jamás podrían enseñarle. Es que brota y crece su admiración hacia Io, alguien tan libre y tranquilo que solo vive para vivir y no para trabajar ni para cumplir las expectativas de nadie. Es algo que Manta, antes de conocerlo, jamás ni siquiera se había planteado. Ese es en general el arco de Manta Oyamada a lo largo de Shaman King, poder forjar su propia libertad, sus propios deseos y su propio lugar en el mundo, sin dejar de ser lo que son todos sus amigos de hecho y cualquiera de nosotros al final. Un simple humano, un simple y mundanal humano. Y si bien todo este arco es hecho a un lado una vez que las batallas épicas entre chamanes y dioses toman lugar, Manta siempre está ahí, creciendo, cambiando hasta convertirse en la piedra angular de la salvación de todos nuestros héroes en la batalla final. Pero aún falta para llegar a ese punto. Manta, dentro de la diégesis, es el mejor y primer amigo de Io y Anna. Los tres vienen en pack, la confianza y cariño entre los tres es recíproca, y es la constante presencia de los tres, sea efectiva lado a lado o espiritual como un apoyo desde la distancia, lo que los mantiene siempre firmes a sabiendas de que no pelean solos, que hay alguien esperando su regreso y que siempre hay algo por lo que vale la pena luchar, esforzarse y no rendirse, porque uno de los fundamentos que plantea Takei, autor de Shaman King a través de su obra, es que los objetivos, las metas y los trofeos son efímeros
efímeros, son pasajeros y triviales. Lo más importante es construir una vida que valga la pena ser vivida, rodeado de la gente que te llena de alegría y esperanza el corazón. Por eso es tan importante todo lo que estos tres personajes están dispuestos a hacer los unos por los otros. Pero eso es todavía dentro de la historia, y el título de esta sección habla de la función extradiegética como narrador de Manta. Ella, visto desde fuera, es la que cumple, de forma explícita al principio y al final de la historia sobre todo, que son los momentos cuando más necesitamos como espectadores de un narrador. Shaman King es un mundo enorme, complejo y lleno de sistemas que coexisten siempre en paralelo a un mundo cotidiano, normal y moderno, lejos de espíritus y dioses, y esta dicotomía es una parte fundamental de la historia. Manta es el testigo de esta división del mundo. Durante el planteamiento de la historia se nos presentan los elementos que cimentan toda la aventura, las reglas que siguen los chamanes y los espíritus y todo lo que debemos saber para entender este mundo. Y para hacer que toda la sobreexplicativa exposición sea razonable y medianamente natural, nos es presentada a través de los ojos de un personaje que aprende junto a nosotros, al mismo tiempo que a nivel subtextual el conflicto elemental entre lo natural y lo humano se va desarrollando y se plantea la pregunta fundamental: ¿en qué momento el humano deja de ser un sujeto natural? Cuando nuestro elenco principal debe emanciparse de Manta para viajar a América y con ello se llevan el foco de la historia, la narración de Manta desaparece porque ya sabemos lo suficiente para poder defendernos en este universo por nuestra cuenta, y el rol de Manta pasa a ser uno terciario. Es un sujeto en el fondo, lejos de la acción, sin agencia ni incidencia en estos eventos que no le conciernen, donde las personas que ama se juegan la vida. Esto es técnicamente algo malo, porque Manta es una de las personas más importantes para Io, y simplemente es hecho a un lado durante el centro de la historia. Afortunadamente esto se resuelve bastante rápido. Manta no tarda nada en tomar la acción por su propia cuenta, y ya para el último tercio de la historia ha cambiado totalmente su forma de actuar. Deja de ser arrastrado por el ritmo que marca Io y pasa a dictar su propio destino, tomando responsabilidades que en primera instancia a un humano común y corriente no le corresponden, que están por encima de él, como escoltar a Ana América, acompañar a Io a cada combate e involucrarse con milicias fundamentalistas conservadoras paramilitares para salvar a sus amigos. Y al final de todo, cuando la batalla más importante parece perdida, cuando nuestros héroes ya no encuentran de dónde sacar fuerza para enfrentar a su omnipotente adversario, no es otro que quien estuvo ahí al principio para todos, que harto de ser solo un espectador pasivo en la narración, se agranda más allá de lo posible y les extiende su mano para ayudarles, satisfecho de por fin haber sido de ayuda, trayendo consigo los refuerzos que salvan a todos de un destino funesto. Es este simple gesto de extender su mano para aquellos que están en apuros uno increíblemente significativo. Recordemos que al inicio de todo, tras su primer encuentro con fantasmas, Manta está desesperado y solo ante un mundo que de repente ya no entiende, y es Io quien, empatizando con sus sentimientos, se convirtió en su amigo y le tendió su mano. Así, casi 300 capítulos después, cuando es Io y los demás quienes finalmente y por primera vez están frente a algo que simplemente los sobrepasa en todos los aspectos, es Manta quien por una vez salva a todos, trayéndoles esperanza a cada uno de sus amigos, porque eso es lo que hace un amigo. Ya hablamos en general de quién es Manta y cuál es su rol en la historia, como paulatinamente pasa de ser un espectador a un actor fundamental de la narración, cuyas intervenciones son determinantes para su mundo y su desarrollo, y normalmente esto sería suficiente para destacar, pero quizá la parte más satisfactoria y lo que más disfruto de todo Shaman King es cómo se relacionan entre sí los personajes, determinando las fortalezas que los vuelven un elenco tan especial. Así que aún falta la parte fundamental que analizar de Manta, y es su relación con Io. Takei representa la amistad a través de muchos ejemplos distintos, a través de pandillas, de opuestos naturales, compañeros que eventualmente se dan la espalda solo para volver a encontrarse cuando más se necesitan, etc. Pero siempre las relaciones de amistad que presenta vuelven al mismo punto, a las interacciones más simples que uno puede imaginar. Dos personas que se sientan juntas a compartir un momento especial, y nadie en toda la obra comparten tantos de estos momentos como Io y Manta. Dentro de la historia, nuestro máximo villano después del capitalismo es indudablemente Hao, un villano trágico, víctima de un profundo odio y resentimiento que lo atan a una soledad perpetua, que solo le genera más y más sufrimiento, como veremos en su video cuando llegue el momento. Io es un reflejo en blanco de Hao. Io sin Ana, sin sus amigos, sin su familia y especialmente sin Manta, habría podido convertirse sin mucha dificultad en otro Hao, pero donde Hao solo encontraba miedo, rencor y malicia, Io encontró a Manta.
un niño de su edad, totalmente diferente de él, pero dispuesto a escucharlo, a acompañarlo y aceptarlo tal cual es, simplemente porque juntos los dos son más felices. No es más complejo que eso. Por eso cuando Fausto hiere a Manta, Io pierde de vista su centro. Por eso Manta busca a Io en Izumo a pesar de que Io intentó apartarlo. Por eso cuando Io deja de lado su sueño para salvar a Len, Manta no duda ni un instante en respaldarlo porque sabe que su mejor amigo es una persona que jamás dejaría a nadie atrás. Y si lo hubiera hecho, no sería capaz de llamarlo su amigo. Manta es uno de los tesoros más especiales de nuestro protagonista. Manta es su primer amigo, la primera persona que estuvo dispuesta a conocerlo y aceptarlo más allá de ser un chamán. Dentro del mundo real, fue la primera persona que vio a Io antes que a una Sakura. Al mismo tiempo que Manta encontró en Io una apertura a un mundo muchísimo más grande que toda aspiración que haya podido tener antes. Y mucho más importante, encontró a alguien con quien simplemente es feliz. Y si prestamos atención a la obra magna de Hiroyuki Takei, creo que podemos decir que no existe un tesoro más importante que las personas que nos hacen felices. Y con esa cursilería damos por cerrado este video. Manta es el personaje que articula a todo Shaman King y no tiene nada que envidiar a los miembros más llamativos de este elenco. Su crecimiento y desarrollo a lo largo de toda la obra, aunque sutil, es dentro de su simpleza, posiblemente uno de los más completos que he leído, y espero que si ustedes no lo habían notado o no estaban de acuerdo, este video haya ampliado su perspectiva. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nuevamente extiendo mis disculpas por la inconstancia del contenido, han sido cosas que escaparon a mi control esta vez, y ya sin más pendientes y como es costumbre los dejo con las pibias de la grabación. Los quiero, bye. Alright, fuerte y claro, vocaliza con propiedad, como siempre. Ha pasado tiempo. Porque es cierto que no he alertados de spoilers hasta la médula. Manta en su origen Io se presenta y quiero que se acostumbren. Io, sobre todo, es antítesis de muchas cosas. No debía haber hecho eso. Café, necesito café. Pero eso es todavía al mismo tiempo que a nivel subtextual, el conflicto elemental entre delicioso café. A las interacciones más simples de amistad que presentan. No, esta parte es la que es feliz y si presta. Mierda.